estoy súper honrada, la verdad, de tener a Sebastián Arcos, experto en política cubana, subdirector del Cuban Research Institute de FIU, que es el Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias por estar con nosotros, Sebastián. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por la invitación tan amable, es un placer. Bueno, tengo muchísimas noticias que podemos discutir, pero bueno, ante todo, no sé si pudiste escuchar yo todos los días pongo un pedacito de los muchachos del Cuartico. Hoy estaban hablando acerca de Jesucristo. Y digo hoy la que seleccioné yo, porque ellos están en la cárcel, no están produciendo. Pero bueno, su trabajo está online, está en Instagram, y los invito a que vayan y lo busquen y lo escuchen, porque es algo, me parece a mí, maravilloso. Yo lo estoy disfrutando y estoy disfrutando compartirlo con el público. Pero hoy hablaban sobre Jesucristo, el mensaje de Jesucristo para el pueblo cubano, y como el régimen no quiere eliminar la conversación de Jesucristo. ¿Por qué es tanta amenaza para un régimen como ese, un Dios? Porque la respuesta es más fácil de lo que te imaginas. Los regímenes totalitarios y marxistas, pero en general los totalitarios, ambos, crean una nueva religión. El marxismo no es nada más que una nueva religión. Y esa religión tiene sus profetas, y tiene sus santos, y tiene sus mártires, y tiene sus apóstatas también. Yo soy uno de ellos. Y por lo tanto, ellos no quieren competencia. Uh-huh. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de en un país musulmán, por ejemplo, donde quizás los cristianos sean hostigados, en el caso de un país comunista es mucho peor que eso, porque no se trata solamente de hostigamiento, se trata de que la religión oficial, que en el caso de Cuba es el marxismo-leninismo, no acepta competencia y no acepta que ninguna otra alternativa de religión sea válida. La única religión válida es el marxismo-leninismo, ninguna otra. Sin embargo, Sebastián, y nunca pensé que iba a entrar en este tema, fíjate, a mí se me da así natural, puse el mensaje del muchacho porque fue uno que me salió, porque todos los días quiero compartir hasta que liberen a esos niños, si es que puedo, porque es posible que en algún momento deje de hacerlo, pero bueno, me doy yo misma la libertad para hacer eso. Nunca pensé que iba a entrar en esto. Sin embargo, y fíjate qué oscuro y qué feo, pero vamos a hablarlo porque salió. Da la casualidad que pongo eso de Jesucristo. Hablamos sobre el marxismo-leninismo como religión en estos regímenes, pero sí permiten la santería hasta cierto punto. La toleran, que es diferente. O sea, ellos simplemente toleran esa religión porque recuerda que uno de los mensajes originales de Fidel Castro para solidificar su legitimidad política fue argumentar que él estaba representando a los negros cubanos que durante demasiado tiempo sufrieron discriminación. Y como él sabe, porque además de eso tiene sus asesores, se rumora muchísimo que Celia Cruz, Celia, que Dios me perdone, Celia Sánchez. Ay, no sé, ay, por favor, vamos a persignarnos rápido, cancelamos aquello. Celia Sánchez estaba también envuelta en esa religión. Pues entonces él quería apelar al apoyo de ese bloque social importante en la sociedad cubana y les permitió mantener su religión, yo diría que a fuego lento. Últimamente se convirtió más bien en un fenómeno cultural y por eso es que lo vemos ahora más a la vista, más claramente visible. Claro, porque esa religión también siempre fue como escondida. Sí, pero no era antes tan escondida como después. Se mantuvo muy discreta, digamos, muy discreta. Sin embargo, el ataque contra la Iglesia Católica, el ataque contra todas las iglesias cristianas fue abierto. En los años en que yo estaba creciendo en Cuba, en 60, 70, yo iba a una iglesia católica por curiosidad, porque yo no soy religioso, ni de unos ni de otros, y estaban vacías, estaban abiertas. Porque era mal visto. Exacto.
era mal visto, era una mancha en el expediente, como decíamos nosotros en Cuba en aquella época, una mancha en el expediente, ser religioso. Entonces la gente se recogió y practicó la religión en su casa, en el hogar, la mayoría. Qué interesante. Hubo gente que se mantuvo, hubo siempre gente que estuvo muy firme y eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, la familia Osvaldo Payá y su familia siempre practicaron de manera descubierta y eso hay que reconocerlo. Porque hubo El ser mucha gente. cristiano, el catecismo. ¿Perdón? Ellos siempre celebraron ser católicos o Sí, cristianos. sí, oficialmente no Ya. se escondieron. Sí, mucha Nunca se valentía para un escondieron. régimen como, Sí, claro. Dagoberto Valdés, hoy mismo en Cuba, no se esconde para practicar su religión católica. Y eso hay que reconocerlo. Pero para la mayoría de los cubanos, la gente se recogió a su casa, se dejó de enseñar la religión, se dejó de practicar la religión. Qué horror. Y mucha de la gente, la mayoría de la gente de mi generación, yo nací en el 61, crecimos sin religión, más allá de la religión marxista que te acabo de describir ahora. Y fíjate, yo no soy tan religiosa, yo soy creyente y tengo mi fe y soy muy espiritual. No soy muy de ir a la iglesia, tal vez producto de mi madre, que no tanto se crió, ella estuvo hasta el año 62 en Cuba. Pero qué interesante porque sí considero que es algo importante en la vida del ser humano y me parece que el que quiera ejercer y quiere ser cristiano, católico, o sea, cualquier religión debe serlo porque es algo tan íntimo, ¿no? Tu relación con Dios es algo Fíjate tan si es íntimo. importante la religión, la fe en la raza humana, que cuando los marxistas implementan su modelo totalitario, ellos ofrecen el marxismo como religión, con todas las piezas, como ya describí anteriormente, como religión, porque ellos saben que los seres humanos tienen la necesidad que viene del alma de creer en algo que está más allá, en Claro. algo que es más grande que nosotros mismos. Y entonces, a la vez que prohíben las otras religiones que podrían competir y que ellos consideran que son simplemente inaceptables, ofrecen entonces el marxismo como religión. Y ahí es donde mucha gente se equivoca y se suman al partido con la esperanza de que, bueno, esto se va a convertir en mi próxima religión. Y no solo religión, también que es una manera de hacer actividad social. Antes de que llegara la revolución, Cuba estaba llena de clubes privados. La gente participaba, que si esto, que si aquello, que si Pero dice clubes sociales. clubes sociales, correcto, que eran puramente de sociedad civil. Los gallegos tenían el suyo, los vascos tenían el suyo, en fin, había de todo tipo de ese tipo de organizaciones de sociedad civil, sin intervención del Estado. Cuando llega el marxismo, todas esas entidades, organizaciones se eliminan. Porque ya no querían que uno Estado, identificara como vasco o que identificara como exacto. español, No, no, sino no, no, nada más que te puedes identificar como revolucionario. como Esa es la única revolucionario, identificación imagínate tú. posible. Entonces el régimen crea sus propias instituciones de sociedad civil, la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas, la CTC, en fin. Y esas se convierten en las organizaciones oficiales de sociedad civil, pero en realidad no son sociedad civil, Todas son porque son políticas. controladas de arriba hacia abajo. La sociedad civil legítima funciona al revés, de abajo hacia arriba. Pero igual, me imagino que debe haber organizaciones o personas que se juntan o personas que denuncian el gobierno, como estos muchachos del Cuartico, que ahora tienen una comunidad tan ferviente o apoyándolos, aunque ellos estén en la cárcel. Esperamos que suceda algo. Pero bueno, vamos a analizar una noticia en el día de hoy. Es que el ministro de Exteriores de España ha recibido al canciller de Cuba en Madrid, ha recibido a Bruno Rodríguez en un encuentro centrado en la grave crisis que enfrenta Cuba. Es la tercera vez desde el año 21 que se reúnen estos líderes, el ministro de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, con B alta, Álvarez, recibió al canciller cubano Bruno Rodríguez. Ahora, aquí estoy viendo en las redes que hay personas que le hicieron actos de repudio a Bruno, parece, caminando por las calles de Madrid. Pero vamos a hablar acerca de la importancia de esta reunión y qué es lo que busca Bruno Rodríguez en estos momentos en España, que sabemos que también es un gobierno socialista, por supuesto.
Sí, y no solo es un gobierno socialista, España es la puerta de entrada de cualquier país latinoamericano a la Unión Europea. Entonces, es la antesala de la Unión Europea. Si cualquier país latinoamericano quiere hacer lobby en la Unión Europea para conseguir fondos, para conseguir apoyo eh, diplomático, etcétera, el primer lugar a donde aterriza es precisamente en Madrid, en España. Porque España es el interlocutor dentro de la Unión Europea con sus antiguas colonias y eso incluye a Cuba. Especialmente a Cuba, ¿no? La última Especialmente colonia. a Cuba, no solo porque fue la última colonia en independizarse, sino porque España todavía sangra por la herida de 1898. Y parte Qué de esta interesante. solidaridad, esto es un fenómeno interesantísimo, parte de la solidaridad que hemos visto eh, de España hacia el régimen cubano por parte de gobiernos de izquierda y de derecha, porque hay que decirlo, Ujú. tiene que ver con esa herida sangrante del 898. Ellos no le perdonan a Estados Unidos que haya intervenido en esa guerra y continúan insistiendo en que Cuba debe, el día que sea un país independiente y democrático, debe ser parte más de la esfera de influencia de España que de la esfera de influencia de los Estados Unidos, lo Pero en cual es, estas condiciones políticas y con la no, doctrina Monroe que quiere implementar Donald Trump, se lo veo muy difícil a España no, en no, no, esa. no, no, no. Además ignora eh, completamente la historia de la guerra de independencia en Cuba, que empezaron en el 1868, precisamente porque los cubanos criollos querían comerciar con su vecino más cercano y más poderoso, Estados Unidos de América. Qué lucha, ¿eh? España Cuando uno ve la historia, uno se da cuenta que ahora estoy estudiando yo la historia de Cuba, que debí haberlo hecho en mi juventud, pero bueno, nunca es tarde y siempre estamos jóvenes. nunca está. Siempre estamos jóvenes en comparación con el día final, ¿no? Pero bueno, qué interesante que durante tantos años estuvieron luchando por comerciar con Cuba y ese es precisamente el castigo que están recibiendo, ¿no? Por parte del régimen que no abre las elecciones, que no sacan a los prisioneros políticos, porque si lo hicieran, pues pudiéramos eliminar la ley Helms-Burton y pudiéramos tener un libre comercio y Exacto, una economía que pudiera ayudar al cubano de esta miseria que está viviendo. exacto. Entonces, ¿Qué crees que puedan... conociendo Sí, por favor. esta inclinación que tiene España a apoyar al régimen de una manera o de otra y a continuado apoyándolo, sobre todo este régimen, este gobierno español, en términos diplomáticos y en términos materiales también, porque Cuba recibe ayuda de la Unión Europea. Ellos lo que están buscando es, en primer lugar, solidaridad diplomática inmediata y desesperada, además, ayuda económica. Yo no creo que vayan a resolver nada, aun cuando consigan una declaración de apoyo del gobierno español actual, aun cuando consigan unos milloncitos más de dólares o incluso un envío de ayuda humanitaria como ha hecho México recientemente. Yo no creo que eso va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo es mucho más serio y además mucho más urgente. Claro, Porque claro. Estados Al Unidos, cortarle petróleo, esta situación está muy difícil, pero ya exacto, están saliendo reportes que la ayuda humanitaria que está llegando desde Estados Unidos, que Cuba ha puesto en los puertos militares, que han sacado los empleados normales, están poniendo militares y se están llevando estos suministros, esta ayuda humanitaria que supuestamente llegaría al pueblo. O sea, seguimos en las mismas, el mismo cuento. exactamente en las mismas. Hoy hay un editorial importante en el periódico The Wall Street Journal donde le recuerda a la administración que más de la mitad de los presos políticos en Venezuela todavía no han sido liberados. Eso es otro tema. Que Y claro, ha no íbamos a pasado hablar en más este de un espacio, pero mes, podemos. ya más, bastante más de un mes desde que Estados Unidos se llevó a Maduro. Entonces, con estos regímenes hay que tener mucho cuidado, Porque porque son, son son muy inteligentes para la tramposos. maldad. Exacto, son muy tramposos. Nunca se puede negociar o hablar con estos regímenes considerando que lo están haciendo de buena fe. Hay que estar negociando con ellos con el palo en la mano y dispuestos a recordarles quién es el que tiene la sartén por el mango, que en este caso es Estados Unidos. Ahora, aquí se está hablando de que la próxima cumbre iberoamericana va a ser en noviembre en España. Entonces, dado que España va a ser la sede de esta cumbre,
¿Crees que Madrid planea impulsar algún mecanismo, algo más grande, algún esfuerzo para unir tal vez a los países latinoamericanos en apoyo a Cuba? ¿Crees que estén buscando? Es muy posible que hagan por lo menos el intento. En primer lugar, América Latina está cambiando y está cambiando aceleradamente. Hay un gran número de países que recientemente han electo gobiernos de centro o de centro derecha o de abiertamente de la derecha. El caso de Chile es el más notable. No, De sí, manera que Chile, Costa Rica, Honduras, maravilloso lo que está exacto, pasando. Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, o sea, la corriente se está moviendo ahora en la otra dirección. Esa es la primera. La Y segunda es esperemos que que todo sea con cordura, con sí, derechos con el respeto a los derechos humanos. Ojalá que no se les vaya la mano tampoco para la derecha, porque obviamente no sería. no lo creo. No se trata de esa derecha. No se Esperemos que trata no. de las derechas militares que vimos en Chile, por ejemplo, durante el Claro, periodo de Pinochet. claro. Eso definitivamente no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de gobiernos dentro del cauce democrático electoral y me parece una excelente noticia para el hemisferio. La segunda razón por la que yo creo que no van a tener éxito es que francamente yo me sorprendería mucho si este régimen que tenemos en Cuba llega a noviembre sin un cambio fundamental. Tenemos una llamada, me dice Julie. Julie, ¿quién nos llama? ¿Te parece, Sebastián? Vamos a tomar esta llamada, ¿sí? Adelante. ¿Cómo se llama el señor? Enerio. Mira, qué lindo. Bueno, ya estamos en febrero. Enerio, adelante. Emerio con M. Emerio. Ah, qué bonito nombre. Muchas gracias. Mira, Adelante. yo llamé el otro día, te hice unas décimas ahí por lo del cuartico. Ah, Pero sí. bueno, como te sentí tan emocionada Dime algo de eso. con esto que ellos hablaron de Cristo. Y entonces, en este momento aquí, mi horita de almuerzo del trabajo, bueno, te hice 2 décimas con respecto a eso, ¿viste? Aunque levanten decretos, aunque vigilen la puerta, aunque la consigna incierta quiera imponer su libreto, no podrán torcer el reto del verbo firme y simpático. Late un pulso democrático que no se rinde ni calla, porque cuando la fe estalla, Jesús vive en el cuartico. Si el poder dicta sentencia y marca el joven consciente, Cristo camina presente, rompiendo toda apariencia. No es delito la conciencia, ni el amor es problemático. Ay, no, se les cayó. Ay, Sebastián, dime qué bueno estaba eso. Él escribió eso en un minuto ahora, entre que yo leí, entre que yo puse el sonido del cuartico y mientras que llamó. Bueno, Emerio, gracias. Esperamos tu llamada más adelante. Sebastián, tengo también a Armando en línea. Adelante, Armando. Ya, buenas tardes para los dos. Buenas tardes. Mira, es que yo me he puesto a pensar y la gente se ha puesto a pensar en algo. Trump se va a sentar con ellos y se van a poner de acuerdo. ¿Tú sabes por qué? Porque no le va a convenir que venga otro Mariel. Si lo aprietan demasiado, la gente va a tratar de salir de Cuba. Bueno. El gobierno americano no va a querer ese problema. Hay que ponerse a pensar en eso también. Es interesante y muy buena posibilidad. Al final Trump va a traicionar el exilio cubano y a todos los cubanos. Él se va a sentar con los cubanos y con los comunistas y se van a poner de acuerdo como pasó en Venezuela, caballero, ¿ok? Porque el Estados Unidos no está ready para otro Mariel. Que tenga buen día. Gracias por todo. Muchísimas gracias por tu llamada y por tu opinión, Sebastián. ¿Cómo ves lo que dice? Yo estoy de acuerdo de que pudiera haber una apertura de las puertas, como diríamos en Cuba, y que haya otro Mariel o otro 94 de la crisis de los balseros. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Eso no va a pasar. No. En primer lugar, porque las puertas de Estados Unidos están cerradas por todas partes y eso todo el mundo lo sabe. En segundo lugar, porque sería una provocación directa a la administración de Trump. Y yo no creo que el régimen cubano esté en condiciones de provocar a un presidente que ya ha demostrado en 2 ocasiones separadas que está dispuesto a usar la fuerza cuando es necesario para restablecer el orden. Lo hizo en Irán,
y lo hizo ahora en Venezuela. Con 2 aliados de Cuba. Entonces, la mejor ficha que tiene Estados Unidos en este momento es la acción que tomó en Venezuela, porque obviamente mostró su voluntad para tomar acción contra estos regímenes. Exacto. En Cuba están asustados. Él tiene parte de la razón, el oyente, que es que Estados Unidos no está interesado en generar una crisis humanitaria en Cuba. Y eso lo obliga a moverse rápido. O sea, Estados Unidos no tiene el lujo de esperar hasta noviembre, cuando venga esa cumbre, para sentarse a negociar con el régimen cubano. Lo quieren negociar ya. Hay rumores de que ya hay negociaciones, pero yo no puedo confirmar. Claro, lo estamos viendo, que dicen que si es con Marrero, que si es con el hijastro del señor Díaz-Canel, que si es con la muchacha Ana María Mari Machado, que es una jurista del régimen. Bueno, no, ninguna de esas gente, ¿no? Ninguna de esa gente cortan el bacalao, como dicen los cubanos. Para afuera, esos no son. ¿Con quién crees que sería? Bueno, es especulación. Si alguien está conversando a nombre de y representando a Raúl Castro, ese es o su hijo o su nieto. Probablemente sea su hijo, es más lógico. Fue el que lo representó en las negociaciones con Obama en el año 14. Así que sería él. Esta mañana estábamos hablando de que es muy posible que Estados Unidos pudiera llevarse a Raúl Castro. Y yo digo, bueno, una persona tan mayor, en definitiva, ¿cuál cambio real vendría en Cuba? Si es que se llevan a Díaz-Canel o se llevan a Raúl. Díaz-Canel no, ni pincha ni corta. Exacto. Lo dicen en Cuba. Pero Raúl... ¿Para qué llevarse a Díaz-Canel? Eso no cambia nada, absolutamente. No, ahí yo creo que el modelo venezolano no tiene necesariamente que repetirse de manera puntual. No hay que llevarse a nadie, simplemente hay que recordarle al régimen cubano que ellos están bajo presión y que quien tiene las cartas en la mano, para usar una de las palabras, de las frases favoritas de esta administración, es precisamente Estados Unidos. Entonces ellos no tienen mucho tiempo, francamente. Lo que sí van a hacer, de hecho ya lo están haciendo, es que están usando el hambre de los cubanos, la falta de medicinas, las enfermedades que tienen, la situación crítica en la que ellos han puesto al país durante 60 años de régimen, la están usando ahora para que les cojan lástima. Sí, típico. Y acusando una vez más a Estados Unidos de ser el culpable. Típico. De la situación la misma cantaleta, ya están llorando en España, a ver si le hacen caso, a ver si les resuelven el problema, a ver si se convierte en una colonia otra vez de España. Pero España igual está machucada por su propia parte, aceptó a 500,000 residentes ahora, ciudadanos que van a documentar, se hubieran quedado con los varios millones de cubanos que están tan necesitados de libertad y de apertura. Está dispuesto a mantener al régimen de La Habana con tal de que cambien la bandera y pongan la bandera española en el morro, en vez de la bandera cubana. Ay, Dios mío, esto está buenísimo, Sebastián. Ha vuelto a llamar Emerio, y solo porque es esa poesía tan bonita, quiero darle la oportunidad a que la comparta. Adelante, Emerio, y bienvenido una vez más. Sí, que se me cayó la llamada. Dice, aunque levanten decreto, aunque vigilen la puerta, aunque la consigna incierta quiera imponer su libreto, no podrán torcer el reto del verbo firme y simpático, late un pulso democrático que no se rinde ni calla, porque cuando la fe estalla, vive Jesús en el cuartico. Si el poder dicta sentencia y marca al joven consciente, Cristo camina presente, rompiendo. Ay, qué casualidad que se le cae justo en el momento. Pero bueno, una vez más, muchísimas gracias, Emerio. Qué talento y qué lindas palabras. A ver si luego al final del programa logramos conectar, porque no quiero seguir interrumpiendo nuestra conversación.